Todos sentimos en algún momento de nuestras vidas la necesidad de ser padres, de formar una familia y dejarnos llevar por esas responsabilidades que conllevan los hijos. Se coloca ante nosotros un objetivo. Pero, ¿qué pasa cuando no logramos esa meta? ¿Qué sucede cuando existe un problema y se hace presente esa incertidumbre, esa angustia de no ser fértil? Voz, cámara, acción. Lo hacemos ley. Fertilidad asistida. La Organización Mundial de la Salud define a la infertilidad como una enfermedad del sistema reproductivo. Es la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas. El tema de la infertilidad humana es un tema que nosotros en esta institución, en el hospital, empezamos a tratarlo desde el año 2010, que fue el año en que la ley de fertilización fue promulgada. Y empecé a tratar con pacientes y con parejas que estaban afectadas por la infertilidad humana. Uno ve la ansiedad de la gente cuando viene a la consulta, la desesperación, porque yo creo que para cualquier ser humano es como todo, ¿no? Uno cuando es chico, cuando se cría, nunca va a pensar que va a tener un tipo de problema con respecto a la fertilidad o algo, y el día que se presenta es cuando, bueno, le cae un balde de agua fría a esta gente, a estas parejas. Es otra esfera porque la sensibilidad que trae la pareja con la problemática de infertilidad es muy alta. Yo siempre me ponía en el espejo, ¿no? Me ponía de costado y hinchaba mi panza. Y yo soñaba con que mi panza creciera. Y bueno, y por ahí veía los embarazos de las demás nenas, de las demás chicas. Mi cuñada, mi hermana. Y feliz por ellas, pero al mismo tiempo es una tristeza, porque a mí no. Cuando tomamos la decisión de tener hijos, ¿sí? O cuando ya pensábamos en tener hijos, como que empezamos a ver que la cosa quizás no venía tan fácil. Pasó el tiempo, pasaron los años y bueno, cada vez se iba poniendo más complicado, ¿viste? Porque la cuestión de que ya los años ya se nos venían encima. Hay mucha frustración, el hecho de no tener hijos. En nivel pareja, gracias a Dios, el Pedro me bancó. Yo decía, ¿no? Hubo un momento en que le dije, te doy la libertad para que vos hagas pareja, estés con una mujer que te pueda dar un hijo. Porque yo no puedo, no lo puedo lograr. Y él me decía que no, que para él lo más importante era yo. Que era yo y que conmigo era todo, yo le daba todo. Pero no, porque yo sabía que algo faltaba. Esta situación genera una gran cantidad de efectos tanto en la salud física como mental, emocional, psicológica y social. En Argentina, esta patología afecta a más de 1,5 millones de parejas. 1 de cada 6 atraviesa esa difícil situación. La problemática de la infertilidad en Argentina en general, y obviamente en particular en la provincia de Buenos Aires, de la que nosotros somos competentes, era tal vez uno de los ejemplos más claros de la inequidad en materia de derechos, porque claramente la ciencia sigue avanzando en forma extraordinaria, posibilitando que las parejas que no pueden concebir naturalmente puedan hacerlo a través de un tratamiento. Se comenzaba a consultar a distintos profesionales. En el sector de la salud pública había muy pocos lugares en la Argentina donde podían concurrir las parejas para esa consulta. Era un tema que muchas veces generaba cierto temor y cierta vergüenza, digamos, tener que ir a consultar esta problemática. Ante este drama familiar,
Las parejas consultan en los centros especializados en reproducción, pero los tratamientos son muy costosos. Pero lamentablemente esa ciencia, hasta la existencia de esta ley, era solamente alcanzable por quienes tenían recursos económicos. Por lo tanto, ahí vemos un claro ejemplo de desigualdad, de inequidad, donde algo tan preciado como es el derecho a ser padres o el derecho a poder contar con una familia es un derecho real para aquel que lo puede pagar y no para aquel que no lo puede. En Argentina, hace ya casi 25 años, se venía estableciendo, pero en el ámbito privado. O sea, lo podían resolver aquellas personas que tenían recursos económicos como para sostener todo lo que significaban los tratamientos y los procedimientos de fertilización asistida, de baja complejidad o de alta complejidad. Las experiencias que nos llegaban tenían que ver con parejas que para poder acceder a un solo tratamiento tenían que o pedir plata prestada, o hipotecar su casa, vender su auto, realmente poner en juego cuestiones que después no sabían si iban a poder revertir y sin tener la certeza, como corresponde, de que el tratamiento iba a ser exitoso. Nuestra condición económica tampoco nos permitía, acceder a ningún tipo de tratamiento, que tampoco nosotros lo teníamos como una carta, a jugar esa, porque no, la verdad todavía no caíamos en que no podíamos, simplemente no se daba, hasta ahí era como algo que natural que no se daba. La pareja que quiere tener un hijo, lograr el embarazo a través del tiempo, genera una sensación de frustración muy grande. No hay pareja que se haya presentado acá con su problema que no haya manifestado esto. Realmente hay un gran sufrimiento psicológico, social, familiar, que no solo involucra a la pareja, sino muchas veces al resto de la familia. Esta realidad excluye de una solución a miles de parejas que resignan así su sueño de formar una familia. Las parejas han postergado mucho la paternidad, la gran mayoría, se podría decir, un poco por el avance de la mujer hoy en día en la sociedad, que antes era más limitado con respecto a lo laboral. Bueno, hoy en día se ve que a raíz de todos esos cambios se han prolongado mucho la edad a la que se decide ser padres. Entonces, muchos factores que, por ejemplo, antes no se veían, ahora empiezan a verse porque no es lo mismo una mujer a los 25 o 30 años que cerca de los 40, porque es algo biológico y es normal, no es porque tenga en sí una enfermedad, sino es un ciclo que se va cumpliendo. Entonces, una causa muy importante que vemos es la baja reserva ovárica que hay o la baja de posibilidad a medida que se acercan a esa edad, a los 40 años. También hay mucho factor masculino que antes al hombre se lo sacaba de la consulta. Si uno revisa historias clínicas de hace unos 20, 30 años atrás, incluían 4 o 5 ítems para el hombre y hoy en día es una historia clínica completa donde se tiene que interrogar muy bien todo y ver porque es alrededor del 40% de las causas de esterilidad la masculina, que previamente no se la tenía muy en cuenta. Desde la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires se identificó esta problemática, que destruían los anhelos de aquellos que solo soñaban con ser padres. Nosotros no teníamos reconocida la infertilidad como una enfermedad humana, cosa que sí lo reconoció la Organización Mundial de la Salud, que era quizás uno de los mayores impedimentos que planteaban las obras sociales que no tenían obligación de cubrir esta necesidad ante sus afiliados porque no era una enfermedad, no estaba incluido en el programa médico obligatorio. Hace unos cuantos años, la Organización Mundial de la Salud caracterizó a esta problemática como una enfermedad. Para ello, cada uno de los países miembros de lo que es Naciones Unidas, de lo que es la Organización Mundial de la Salud, necesitaba receptar en el ámbito legislativo el reconocimiento como una enfermedad del problema de la infertilidad o de algún otro problema concurrente que terminaba en una infertilidad. Y bueno, esto dio lugar a que hubiera en algunos casos opiniones de jueces mediante resoluciones que obligaban a la salud pública o obligaban a las obras sociales o a la de medicina prepaga a tener que dar esa cobertura.
donde obligase a las obras sociales a cubrir en sus tratamientos médicos obligatorios los tratamientos de fertilidad. Y yo creo que eso es una parte sustancial de la ley, porque quienes tenían obra social o quienes tienen obra social, la obra social se tenía que hacer cargo. Pero había un universo de casi el 50% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires que no tienen obra social. Por lo tanto, teníamos que también cubrir que los efectores públicos, en esto es los hospitales públicos provinciales, tuvieran también la obligación de asistir a aquellos que no tenían la posibilidad de los tratamientos. Bueno, cuando me entero que la legislatura está tratando el proyecto de ley para el tratamiento de la infertilidad humana, he sentido realmente lo que pasa con otro tipo de reconocimientos en la medicina. Cuando uno reconoce que hay enfermedades no reconocidas anteriormente, en este caso la infertilidad, y que puede hacer un tratamiento. La idea fue algo brillante, o sea, yo estoy totalmente seguro que todo lo que sea más abarcativo y que pueda incluir a la sociedad y darle una ayuda en lo que necesiten va a ser beneficioso siempre y cuando esté bien administrado. Yo creo que a las parejas les ha ayudado mucho porque había personas que no tenían la posibilidad de hacerlo, realmente ningún tipo de tratamiento, y a través de esta ley hoy en día ya tenemos muchos embarazos, muchas parejas que han sido tratadas con éxito. Esto es debido a poder haber incluido un pool de pacientes que previamente estaban fuera del sistema, ¿no? Había una demanda acotada de tratamientos. La demanda oculta sabíamos que podía ser mucho más elevada de lo que realmente se presentaba en la realidad, porque los tratamientos no eran accesibles. Así que yo he sentido que era algo muy importante para la sociedad argentina, muy importante para la provincia de Buenos Aires, para los habitantes, la posibilidad de tratar una enfermedad que no estaba reconocida como tal antes del tratamiento de la ley. Si bien obviamente hemos sentido una desazón, una pequeña frustración, pero siempre en positivo, siempre tuvimos la esperanza muy viva de que esto suceda, ¿viste? La fe muy viva de que esto suceda. Sabíamos que de alguna manera o en algún momento iba a llegar. Entonces eso nos daba una paz interior, una tranquilidad, una calma como para poder avanzar en cuanto a un montón de temas con otro tipo de mentalidad. Esto nos motivó a que realmente intentemos buscar un camino que nos permita poder igualar esta cuestión y poder sacar una ley que es una ley de salud. Y así fue como esto se fue incorporando en la agenda cotidiana, fuimos tomando nota, nos fuimos reuniendo con parejas que tenían esta problemática, con organizaciones que se dedicaban a luchar por el logro de estos nuevos derechos. Y esto viene también a ser una nueva inclusión de un derecho. Digamos, tiene que ver con los nuevos derechos sociales que se necesitan poner en valor dentro de la sociedad, y esto indudablemente nos llevó a nosotros a estudiar, a consultar a profesionales. Entonces esto que empezó a ser una cuestión de uno, de otro y de otro, se transformó en una demanda. Y cuando una demanda se repite, se constituye en una necesidad y uno tiene que dar una respuesta de los ámbitos políticos. Y uno, siendo legislador, tiene que ver de qué manera puede llevar adelante esta impronta de producir ese cambio. El 23 de septiembre de 2010 fue el gran día. El proyecto de fertilidad asistida llega al recinto de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. La aprobación de esta ley puede cambiar la realidad de millones de bonaerenses. Obviamente que hubo una fuerte resistencia por parte de las obras sociales sindicales, por parte de las obras sociales de medicina prepaga. Entonces, bueno, la verdad es un desafío extraordinario para la legislatura avanzar con esta ley. El paradigma era no la cobertura de los tratamientos de fertilidad asistida, que solamente tengan posibilidad de acceder a aquellos que lo pueden pagar. No es una obligación ni del Estado ni de las obras sociales. La ley de la provincia de Buenos Aires rompe con ese paradigma. El paradigma del no lo convierte en el paradigma del sí. La regla es el sí, es decir, las obras sociales tienen que cubrir los tratamientos de fertilidad. Y la verdad que se fueron involucrando distintos actores, fue tomando estado público esto y se fue generando también un espacio de debate muy rico. Pero había una cuestión que era que a nivel nacional no había ley.
buscábamos nosotros en los anales legislativos de Latinoamérica, tampoco había ninguna legislación, por lo cual nos estábamos poniendo a la vanguardia en la discusión de este tema en Latinoamérica. Esto, digamos, que terminó siendo, digamos, la puerta de entrada a un reconocimiento extraordinario, como es la posibilidad de ser padres, fue seguramente el motivante para que el Congreso Nacional avanzara de la mano de la decisión política de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para que hoy Argentina tenga una ley de fertilidad asistida a nivel nacional. Este proyecto pasó por 5 comisiones: la Comisión de Salud, la Comisión de Legislación, la Comisión de Presupuesto, la Comisión de Constitucionales y la Comisión de Derecho. Cada una de las comisiones son legisladores, representantes de distintas estructuras políticas que pueden tener distintas miradas o distintos enfoques sobre esta situación. También empezaron a haber obstáculos, digamos, obstáculos que tenían que ver con la cuestión económica, porque convengamos de que toda nueva prestación médica de cualquier tipo, en el principio, como no son universalizadas, tienen un costo de sostenimiento muy alto. Pero a la medida que esa nueva técnica médica o nuevo estudio médico se universaliza, los costos se reducen porque hay una mayor porción de ciudadanos que pueden acceder al tratamiento y esto baja los costos de manera considerable. Y la verdad que la legislatura tuvo la capacidad, la inteligencia y la apertura de darse la posibilidad de ese debate. Y fuimos entendiendo cada uno de los legisladores que esto era algo necesario en términos sociales. Hubo una actitud de una enorme madurez de todos los bloques políticos que entendieron que en esto era lo que comúnmente nosotros definimos como una cuestión de Estado, que tiene que ir más allá de las banderías políticas que son legítimas, pero que en cuestiones nos tienen que ver unidos. La verdad que fue uno de los debates que tuvo mayor información, que tuvo mayor altura en términos del respeto en la discusión por esa ley. No solo el respeto entre los legisladores, sino el respeto entre todas las parejas y asociaciones que habían concurrido ese día para ser parte del debate en el recinto que estaba colmado. Creo que cuando uno veía la emoción y la carga personal que había en cada uno de los que hablábamos, daba cuenta realmente de que estábamos haciendo algo extraordinario. Con el voto unánime de todos los bloques, la norma tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense. Finalmente, el 2 de diciembre de 2010, la Cámara Alta bonaerense aprobó la norma. La ley de fertilización asistida es una realidad. Bueno, cuando la ley se promulga, a partir de ahí, rápidamente, el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires comienza a reglamentar la ley. Fue una ley, yo diría, reglamentada en tiempo récord, y muy rápidamente pudimos trasladar su ejecución al hospital. Y automáticamente a los meses siguientes ya empezamos con los tratamientos. Había mucha gente que estábamos atendiendo, que no teníamos realmente una solución para darle porque no había el recurso ni había la estructuración de todo este sistema. Y a partir de eso empezamos a los 3-4 meses con los primeros tratamientos, los primeros embarazos. Fue algo muy bueno realmente poder llevarlo a cabo porque mundialmente es uno de los pocos países del mundo, en ese momento creo que no sé si no era el único, donde se estaban haciendo tratamientos de fertilización a través del Estado, ¿no? Cuando se aprobó la ley, ella me llama, contenta, ¿sí?, llena de alegría, de que habían aprobado la ley de fertilización bonaerense. Entonces, a partir de ese entonces, otra vez vuelve a cambiar nuestras vidas en cuanto a la esperanza de poder tener un hijo. Fue mensajes. Te felicito, salió la ley, lo vas a lograr. Mi hermana, mi cuñada fueron las que me mandaron. Salió la ley y a la semana me fui a la EDO. Yo me iba a las 3 de la mañana de acá, para hacer la cola ya a las 6 de la mañana llegar. Y hacía la cola y esperaba y bueno. En enero tuvimos el turno y ahí fue, y ahí arrancamos. Todo arrancó con un turno, con unos exámenes previos. Bueno, a partir de ahí, exámenes, más exámenes. Ahí se hizo el tratamiento, al presentar la muestra de él, mis óvulos, hicimos el tratamiento. Nos dicen, bueno, logramos tener 2 óvulos buenos, ya están preparados para que te inseminemos. Y bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Sí? Sí, le dijimos, ni dudarlo, sí.
Y bueno, cuando llegó el llamado fue una alegría absoluta. Me llamaron a mí, a mi trabajo, y me dijeron que ya teníamos turno para la inseminación, que nos teníamos que presentar en tal fecha para ya empezar a hacer los análisis concretos para la inseminación. El bioquímico nos dicen, bueno, acá acá está, el milagro. Y bueno, y vino y me dijo, bueno, quédate quieta, respira hondo, mirá la pantalla, el monitor, y cuando veas una estrellita, ahí viene en el medio, ahí ya están, ya tenés a tus bebés. Una vez hecha la inseminación, hay que llevar un tiempo, ¿sí? Te dan un tiempo, un plazo, donde la fecundación se concreta. Fuimos a la mañana, hicimos el análisis de sangre y me dice, bueno, más o menos a las 5 de la tarde tenemos el resultado. Entonces agarré y yo estaba en la cama, esperando. Yo digo, este doctor no me llama. Ay, no me llama, lo llamo yo, no lo llamo. Y no me había dado cuenta que Pedro había hablado con él y le había dicho que la noticia se la dé a él por las dudas. Porque él tenía mucho miedo de que si llegaba a ser un negativo, ¿cómo me iba a poner yo? Y ahí es donde nos dieron el resultado positivo, de que, bueno, que habían fecundado y que teníamos mellizos. Y me llama Pedro y me dice, hola, hoy no me llamó el doctor, le digo, estoy acá esperando. ¿Cómo están? Cuídense mucho porque los amo. Y yo le digo, ¿qué? Y me puse a llorar. Y le digo, no, en serio, sí. Y agarra y yo lloraba y mi cuñada me dice, ¿qué pasó? Y estoy embarazada. Fue un momento que nos cambió la vida, un momento de alegría máxima, porque fue la combinación de mucho esfuerzo, mucho sacrificio, a veces de bajar los brazos y de creer que esto no iba a ser posible, ¿no? Acá están, son mellizos. Acá hay 2 bebés, son mellizos, así que bueno, ahí los tienen. Sin la ley y sin el tratamiento, nosotros quizás hoy estaríamos solos en casa, por decirlo de alguna forma. Esa imagen no me la olvido, porque ver así dos puntitos y vos decís, son míos, son míos. Y bueno, y el día que nos dijeron, ¿quieren saber el sexo? Sí, decía yo. Y él decía, no, todavía no. Bueno, a ver, decídanse, decía la doctora. Bueno, acá hay un varón. ¿Y vos qué querés? Una nena, digo yo. Bueno, lamentablemente es todo para el papá. Son 2 varones. La ley de fertilización asistida ha venido a resolver una problemática que no estaba resuelta. No solo que no estaba resuelta, sino que directamente no se consideraba a la infertilidad como una enfermedad. Definir esta ley de fertilidad como una ley que abarca, que incluye, o sea, mucha gente que había quedado afuera de esto y que la posibilidad era nula, hoy por hoy uno los puede tener en la consulta y sabe que van a tener su posibilidad de realizar el tratamiento. La procreación es el milagro de la vida y no tenemos que cerrarles caminos a estas cuestiones. Entonces, por eso, ¿y qué hace a la salud? ¿Qué hace al bienestar? Y qué hace a una mirada moderna, progresista y que realmente contemple y amplíe derechos, más que nada en un marco de igualdad. Así que esto nos ha permitido cumplir con una de las premisas de la salud pública, que es mejorar la accesibilidad de nuestra gente a las prácticas médicas, y esta ha pasado a ser una práctica convencional cuando antes directamente ni la teníamos en cuenta. Es un derecho adquirido y tiene un valor trascendente. Y hemos dado cumplimiento en forma estricta al principio de igualdad y al principio de legalidad que contempla nuestra Constitución Nacional. Y me parece que ha sido algo muy bien recibido por los médicos y principalmente por los pacientes que estaban fuera de todo esto y que ahora pueden estar incluidos, ¿no? Y el mensaje es que la política, digamos, tiene sentido. Lo que tiene que servir es para reforzar el compromiso, que la política es la mejor herramienta en un esquema democrático para poder transformar las necesidades precisamente de aquellos sectores
que más injusticias padecen o más desigualdades sufren.